All modern sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness, may they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Buddhahood. Todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, obstructores que me dañan y aquellos que crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento y que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. Tagla dangwar chepedra, no pa chepeye, tarpa dantan cheyepe, bardu chopa chepa tanche yitso chepe, manam kadan yampe semchem tanche dewa dande. Dunya dandra nirdu lana mepa yanda parso pechan chuprim poche toparya. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Deche dusa maye jivar dulu nagi sumge wala kol. Mashi bardulu nagi sumge wala kol. Dude ringne sumte nima sangda samji bardu luna gisunge wala kol. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached by the merit of generosity and other good deeds. May I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el medio de la generosidad y otras buenas obras que alcancen la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanje choda soji chodam la chancho bardu dagni kyapsu chi dagi chinso jipe sonam ji drola penchi sanje drupar sho. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadang nyampe semchen tanche dewa dande wayudan den par yurchik, dunyal dan dunyal ji yudan dralwar yurchik, dunyal mepe dewa dan mi dralwar yurchik. Nyering chadang nidang dralwe tamnyong lane parjurchik. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. Sashi puchu yukshi meto tram reira minshi ninde jampadi sanje shinla mitte pulwayi troku nandak shindu chupar sho.
Por favor, gire la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen Nanji Sampadang Loyi Chedrak Jitawa Chechun Tungmon Tekpayi Choji Korlo Kortu So. Tata soje tenye lenda deva zoje, namo nasi nabage lama la, nasi yishi sa chupa bo, namzo yundu tu sotande, kawa dundu su sinjel. Jishi nawa soge di, masa jibe chewe to, jibe shi ala de, zure da jiba rinje, loa jibze rumbu je, da sinji jingande sowante. Juni jingande sinje lo, semdo ne jimi namdande, alonde chuba doba sinje lo, namgade jibe sinje tanje, loji londo ura sinje labdas. Chuye lamdande ura sinje labdas, lan chuba sura sinje labdas. Tuna yishi sanja ura sinje labdas, wasa saja chibu chubi mudu toba sinje labdas, tanjun dine shindu jibaka, jibu dindu tuba chubal. Kasenze la pemba matuna sene yata jiba galaja, ngaji yamada jiba la, chunji ninja samye jantu bruda, chujin jasun jirimu la, kamu de shindu ga medus. Rimada javarangi jata vanyu dudu, nimane betu sa shindu mada maran rungi jaya, lego nyure punda sindu dawan bishimbo, sindu mada tuke dinda da, duwe jinji kala tadansu. Dove sena namgano jati rizamba jove jani nyoto dijina deja vondo jana mojo zana nishi jimena jiva dene kanda kanda lene jima yendo jisa na rido kurve dume de samna nilon tawa dam jiva vindo yanda ramadan jami chuje bala lonji je sada lonji deva zon Doje change gomba nyo do sho, sanjo sende rumbo che, maje manam che che, cheba nyamba mewa, kone kondo dewa sho. Okay, now welcome everyone. Continue study what's appropriate, my teacher. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de este texto de Sapatro Rinpoche, las palabras de mi maestro perfecto. So now we are in actually continue Zapata Rinpoche talking about the teaching of the mandalas. Y todavía estamos estudiando esta enseñanza de Sapatro Rinpoche sobre el mandala. El tema es el mandala. So, okay. Okay. Ye jemenda tsare tsumbu
Pushing Sa, Tetrachi, Lava Yumba Shinto, not a Menda Tene, Jede so many Watawa Majuche, Para, Henry Jide Menda, Lava Yetenes on the Yetenes on the Yetenes on the Jide Chula Kaja, the new chairs, it was some Sajum, but some Konala Mesertes. Okay, now here's the Paduramache. What you say about mandala, or especially for mandala here, because of the topic we're talking about mandala. And then during the mandala offerings practice, it has to be hard work. Y ahora Zapatero Rinpoche sigue hablando aquí de algunos aspectos de la ofrenda del mandala especial que estuvimos comentando. Y en este caso, él se refiere especialmente a que la ofrenda del mandala implica trabajar duro. Like saying here, when we're holding the mandala with the right left hand, then left hand is so tired, then also we not give up, then holding the right hand and put the mandalas, left hand, those continue practice, never ever give up what they're saying. Entonces, él comenta, por ejemplo, que si de hacer esta ofrenda del mandala te cansas, cuando sostienes el mandala con la mano izquierda, pues entonces cambias y sostienes el mandala o la base del mandala con la mano derecha, pero nunca debes rendirte, nunca debes dejar de hacerlo. So, mandala yedin de jude kade de nyuru chisawa de samasa jude samla, samasa jume ba samla, kona la mesedes. When we say hard working, it does not mean only give up all this food and drinking and so forth. Ahora bien, cuando decimos trabajar duro, eso no significa que tú debes dejar las otras cosas, como por ejemplo comer o beber. Now here says actually the practice has to hard working, always continue, means every day, every continue. That's a very important practice. Whether we are talking about the practice of mandala, whether we are talking about the study and so forth. If we could not, then it can't improve ourselves, It's very clear. Y aunque decimos que la práctica significa o implica trabajar duro, ¿qué es lo que esto significa? Trabajar duro significa que cada día tú te esfuerzas por hacer la práctica, cada día te esfuerzas por, por continuar. Y esto es lo mismo que hay que hacer también con el estudio. Si no nos esforzamos cada día, no hay manera de mejorar. Oh, yeah. Especially study, contemplation, meditation. That's a not easy job actually. It takes a lot of energy for, De hecho, especialmente cuando nos referimos al estudio, a la meditación y a la contemplación, esto requiere esfuerzo, requiere mucha energía, no son cosas fáciles de hacer. Oh, yeah. As a student has to be really work hard. As a teacher has to be work hard to teach, even the one word to explain what this means. Those are very important. These days, a little bit sometimes a challenge, We're so involved into the religious, which is nothing wrong. This is, ceremony things, but not always a ceremony, always kind of. There's a time for educate oneself and other. That's very, very important. Otherwise, we are just kind of
sometimes I feel like myself personally, we're wasting time, the energies sometimes. Entonces, esto es especialmente importante para nosotros como estudiantes, como maestro. Hay que trabajar duro, incluso para explicar y comprender cada palabra. Hay que entender, y esta comprensión no viene sin el estudio y sin el esfuerzo que colocamos en el estudio. En estos días, quizás ahora se hace demasiado énfasis en las ceremonias y prácticas religiosas, pero no se hace suficiente énfasis en el estudio. Está bien la práctica religiosa, pero eso no es suficiente, no debe ser todo. Hay que estudiar más. 아야, 니르 제바 냠린 제바 임베 대잠 지창 저바다 준줄라 때네 초조 떡쳐와 임베 냠소 랑스. Then here Zapata Rinpoche says, always needed patience and perseverance, diligence are necessary. Yes. Y Zapatul Rinpoche además continúa diciendo, en esta práctica la paciencia, la diligencia y la perseverancia siempre serán necesarias. Now this is talking about the person who really hardworking mandala. Sometimes really hands are tired, and then there's nothing to do. Put in the front mandala, then offering the mandala in the temples, even though. Y bueno, por supuesto, aquí estamos hablando de esa persona que realmente desea hacer la ofrenda del mandala. Entonces, ¿cómo debe esforzarse? ¿Cómo debe utilizar las manos? ¿Cómo debe colocar el mandala? Todas estas instrucciones son para esta persona diligente. Okay. Oh, Zumbu Sobde Manhattan Burwashin, pushing, Tanso Bracha, Teta Mendam Bomche, then drop me Brachagulas. So then, of course, according to the traditionalists, 100,000, right? The numbers has to be finished of the practice of mandalas. Y bueno, con respecto a esta práctica, normalmente se hacen 100.000 ofrendas del mandala como la práctica de acumulación. Eso es la tradición. And then sometimes when the counting mandala is shorter and the long mandala 37, sometimes they do all the time, counting the longer one, 37 one, 100,000 times, which is tough one. Y bueno, aquí recuerden que hay dos formas de hacer esta acumulación, la práctica corta y la práctica larga, es decir, la práctica de 7 puntos y la de 37 puntos. Y Lama dice, bueno, hacer esta práctica las 100.000 veces, la de la plegaria larga o de los 37 puntos, es bastante difícil, dice él, pero hay gente que lo hace. Then of course the short mandala is mentioned here. Saji Pushi Sosos, Menda Tsumbu Dimba Konan Bujim Chos, that is usually every traditional they do the short mandalas to countings. Pero bueno, ahí en cada tradición también hay gente que hace la práctica corta y también esta se acumula, se cuenta. Andraya Tambu Jowa Simji Jisimbata, Padu Mushi Mimi Jisimba, Tanjung Honga, Yonso Teba Des. Now here the Padurumbushi is talking about here the point. The beginning mandala has to be right intentions, my motivation, love, compassion, bodhicitta mind, necessarily. Y bueno, el punto principal, dice el autor, es que al comenzar esta práctica siempre debemos tener la motivación correcta, acompañada con la compasión y la bodhicitta. Okay. Then during the actual mandala time,
then of course they remember the meaning of the mandalas, what that means, everything. Okay. Luego, durante la práctica, debes recordar el significado de la ofrenda del mandala. And the end, of course, the dedication prayers. Y al final, hacer las plegarias de dedicación. Tamba sumje seva kachewa ne tamje lan tawo, tedar mendran buwan diye kapso. Mendran buwan diye kapso, ne dang chola sobe tuyen mendran buwe tse. Ranglan joba yana mendran ji chundu nyingba yang jide ditine mijashin saba kone wolves. Now we are talking about the mandala offering the material, the rice and barley flour, whatever it is. If you have it, always change it. If you don't have, you can use again and again. That's fine. Y luego el autor continúa hablando de los materiales. Recuerden que se puede usar arroz, harina de cebada y otros materiales. Y si tienes la posibilidad, deberías cambiar estos materiales. Si no tienes la posibilidad, bueno, puedes continuar utilizándolos. Tētēr pūrwa tēyā chā chīwō tāng lōng tāng lā sōpa jīmbā tōngā tēn lā sōpa tōng tō pōng tē jīrēn jōpa sō kāngō chā shīngs. Also, rāngi dā tō sō nē lōng chū sō jīrēn mī jā māñchō nē chī chīwē tsō tō jīrēn chūndrī jīwā tāng ūpō sō yī nā jīrēn mbōl tēp chī jīrēn chūndrī kō nā yāng nē yāng tō bōl jāng rōngs. Now it's about to continue talking about. If somebody has a good enough whatever material, you can always change. If not, whatever change at the old one, you can offer it, you can give it to somebody, as a bird and other ones, to give it to them. Y de todas maneras, la recomendación es que uses el mejor material posible. Si tienes un buen material, incluso debes cambiarlo. Y Lama dice, en el momento de cambiarlo, tú puedes ofrecérselo a otros seres, como por ejemplo, dárselo a los pájaros, a los animales, etc. Pero siempre que puedas cambiarlo, debes cambiarlo. The most important part is have to be clean. Whatever, not just a mandala. Anything we making offerings, including waters, offering bowl, and so forth, whatever, always have to be clean. It's really important. Y bueno, por supuesto, lo que vayas a usar tiene que estar limpio, y no solamente el mandala, el material, cualquier objeto que vayas a utilizar en una ofrenda, así sea agua o incluso los cuencos de agua, todo tiene que estar muy limpio. Of course, we put the water and then adding some, if we have softened waters, to adding with the water, offering waters, and that's here mentioned too. It's important. Y también si tienes la posibilidad, al usar agua limpia, puedes añadir un poco de azafrán. Eso es un detalle importante. Okay, so now the people have not much kind of anything challenges, so then making kind of through your own mind to make imagination, then make offerings. That's also fine. Y
En el caso de que no tengas materiales o bueno, o simplemente tengas limitaciones, también es permitido que utilices tu mente y tu propia imaginación con las ofrendas. Rāngla yūshīn tu shūjīn jī chōsō tōng mē tāwā, ngā tāng mīkbā lā sō bē jīmsīn dīn dīn yīn yīn mō māngbō gu nī yīn lōm chē bā nī rānggō rānggī korwa yīn sī. Now it's the Paramount say if somebody has a material, you must offer it, you know. Or it says, oh, you don't need it. You just make your own from the mind offering. The Paramount says, no. That doesn't work. If you have it, you have to offer as much possible. Y en este caso es importante señalar que si tienes la posibilidad de usar un material, debes ofrecerlo, porque entonces hay personas que piensan, bueno, no tienes que usar un material, puedes usar tu imaginación, pero Sapatro Rinpoche dice, esto no es correcto, si tú puedes usar un material, debes usarlo. Terimase juda menga namne zangye zamre jewe chebe cho shi dang zamre jewe chu de shi so songjin zojin zobre jawa so ma songwe rangi control dang je dan ba zo so chu ze so cheba dang and especially the always have to really clean means you do not use before offering, you know, everything is just clean as possible, whatever. Y cuando decimos limpio, ¿a qué se refiere? Se refiere a que este material, sea el que sea, no debe haber sido usado previamente para otra cosa. Tiene que ser algo que se va a usar únicamente para la ofrenda, y eso lo dice Sapatro Rinpoche. Actually, the more cleaning offerings are, according to we discussed last time, for Tantra, it's a more like a Kriya Tantra tradition. They have to be everything arranged and offering, and then not just arranged for very detailed, the prayers has to go with that very, very profoundly. Okay, so that is the one the Kriya Tantra practice in outer Kriya Tantra or way of practices. No? Entonces, esta ofrenda también se dice que debe ser muy limpia porque pertenece a la tradición del Kriya Tantra. Y en el Kriya Tantra, en las prácticas del Kriya Tantra, los detalles son muy importantes, detalles como la limpieza, hacer las plegarias de forma correcta, hacerlas completa. Esto lo explica, dice Lama Gursan, se explica en los Kriya Tantras externos. Okay. 내전 고마 랑게 사주다 닝마 춘주다 자점소 제바다 대신도 문제 가담 바타기 샬네. I think this is talking about in Tibet. They used to do like that, you know. The best one beginning eat one cell, and then left over the not really good one to offering in the altars. So Tapamuji says no, that doesn't work that way. Y Lama entonces sigue comentando aquí diciendo, así se hacía en el Tíbet, ¿no? Porque hay personas que al hacer esta ofrenda compran el material, pero entonces guardan la mejor parte para ellos y ofrecen lo peor al altar o lo que no les gusta. Y Sapatro Rinpoche dice, esto no es correcto tampoco. Kadam Beshane, Zambo Rangi Chede, Tuji Hunsa Tang, Loma Sesa Ne Gonjo Lampro Mion Songbatar, Mabaso Je Katsa Satang, Ruane Jede Jamar Tang, Jede Marmin Bulshin, Lexane, Rangi Sawa, so Sonam Sevi Chuyin Pa Pangu. Pangu Shaze Tantorma So Chave Tseyang Jide Sinji
Kala rang kang sabi chwe zam che gui che. Zo la wala samne jidder tosin lamu che bane mirung de. Also now this is talking about all these offering things are really needed, clean, the best as possible, no? Entonces, aquí pues lo que hay que entender es que para hacer esta práctica de ofrenda, todos los materiales deben ser lo más limpio posibles y los mejores posibles que puedas costear. Chō la jīgī shi nē pō chūpū mī wōng jī dā tō sī hlā mō chē jīn tō bā xie sōng tē yin tō chō wī sha nē. Pō sō nā sā bā la chū jīg wī chā chō bā tō jī dā jā gā cē kōng chē wā pō jī chū ndā wī jī dā lē bā mī sōng bā tā rā jī dā. And Atisha said, and it looks like it says Tibet has a very good water because of the mountain, highest. More clean. The cleaning waters are more offering. It makes more accumulation better. So, Y Atisha, luego aquí en el texto se comenta que Atisha decía que el Tíbet tenía una de las aguas más limpias del mundo, por lo tanto era muy idónea para hacer las ofrendas. I don't know. Now you used to be there a good environment. Now it's quite a bit a challenge in Tibet too. No, I don't think so as usual. There's a lot of things going on. So many destroyed, whatever it is, many different reasons. So, Y al menos así era en el pasado. El Tíbet solía tener agua muy limpia, solía tener un buen ambiente, pero ahora no estoy tan seguro, dice Lama Gursan. Mucho del ambiente del Tíbet ha sido destruido y mucho de su medio ambiente ha sido transformado por muchas razones. Actually, environment is everything is as long as we are more building different things and then it destroyed naturally, no matter whatever it is. Whatever we call them nice way, this, and that, no matter what. We're building something, destroy the trees, the plant, things, so many things. So then it naturally, environment is everywhere. It doesn't matter small amount or large amount, or a big company, whatever. Some level we need it, some level I guess it is destroyed environment, no matter. Environment needed kind of natural, it is possible, Y el punto es que cuando nos referimos al medio ambiente, al construir cualquier cosa, es evidente que se destruye, se afecta el medio ambiente. Y a veces hay razones como construir vías o carreteras o lo que sea. Y para poder hacerlo, pues hay que destruir árboles y pasos de montaña. Y no importa que la obra sea grande o pequeña, sea lo que sea, siempre terminará destruyendo el medio ambiente. rāngi tsūrū nīna tsōsā chūcāng mē jī dē yāñchāng bōwā yā pēnyā samjī pēchā yāñchāng tēnyā tēng dēng bōwē nē chāng jī dē chidō lē bōrā chē chāg mā tīk bē tsā yāng pār yāng jī dē chāg bā tō chāg bā sōn sāmbā tāngs. Now here talking about even the seven offering bowls are clean as possible. That's quite a bit challenge sometimes. I cannot do it there. Y luego se continúa hablando aquí de cómo hacer la ofrenda con los 7 cuencos, la ofrenda de agua. Y para esto lo más importante es que los cuencos estén muy limpios. Lama dice, bueno, esto también puede ser un desafío. But at least sometimes, of course, everybody knows if you have it, you can do a 7-9 offering you have. If not, you can do some kind of other ball, any kind of nice, kind of glass ball, put the water there, even though not 7, just 1, could be fine, you can use that too. Y bueno, esto algunos de ustedes ya lo saben, ¿no? Para hacer estas ofrendas usualmente se usan 7 cuencos, pero si no tienes la posibilidad o no tienes el espacio para usar 7 cuencos, entonces puedes al menos ofrecer un cuenco
ese cuenco puede ser un cuenco de vidrio, pero que sea limpio. Y bueno, ese es el que puedes usar. Eso también estaría bien. So altar keepers in a monastery, whatever the rituals they do, it's a lot of work actually. So much work there. We don't see it, you know. No, not the only Lama who give empowerment, the hard work. No, those who prepare everything, it takes for days, you know, the host who take care. Then after done, then everything has to be that way, you know. It takes so many energy there, you know. Sometimes we don't realize it, you know. Y en los monasterios, por ejemplo, se hacen estas ofrendas. Y es increíble, dice el Lama, todo lo que se trabaja en los monasterios, se trabaja muy duro. No solamente es el Lama que va a dar un empoderamiento, por ejemplo, sino todos los arreglos, preparaciones para hacer las ofrendas antes del empoderamiento, que se hacen con antelación. Y esto también requiere muchísimo trabajo, pero es algo que no se ve. Yeah. So then 7 opening balls are here mentioning, not like, you know, have to be as straight as possible, not too far, just like the one small, really kind of seed size of then not touching everything, just like very straight as possible. Also, Y al hacer esta ofrenda de los 7 cuencos, hay algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, no deben ser colocados de forma desordenada, tienen que estar en una línea recta, alineados uno con otro. Y luego no deben estar ni demasiado juntos ni demasiado alejados. El espacio entre cada uno debe ser aproximadamente del tamaño de un grano de arroz. okay. Or even the water itself, not put too over, like, you know, coming out, or has to be just enough space in the top and everything's. Y con respecto al agua, el agua también tiene que tener el nivel correcto, no puede estar lleno hasta arriba, hasta rebosar, ni tampoco muy poca agua, tiene que tener un pequeño espacio desde el borde. Oh, there's some Jaba legend, Kobe Chabran Bobe Shonam Ji, Shisumbata, Jaba no Kan Yin Jang, the Tan Shamsu, the Gozo Yin Jin Zishin Yidong Wachela, Java Sejela Kuju, Kube, Ju, Rang Sonam Ji Jusa, So Ja Chimbo, Zoba Yimbe Chijang Beba Chagi sauce. Also, those are actually has to be whatever traditional has to learn how to make it arrange very proper way. Those are very important. Okay, make sure. Uh, Y con respecto a esto, bueno, en cada tradición hay formas en que se pueden arreglar las ofrendas. Sea cual sea la tradición que ustedes sigan, lo importante es que aprendan a hacer estos arreglos y los hagan. Esto también es bien importante. Yang jorwa mina mini baso samba nabra tabi gone banzo da memba so ul marong yang di mayin te ji jawa seche la zangme zinje doba mebe. Donde me zangme zin do mebe ji de ngui ul mo chong nyobe chumden de la ma me pulu lu ji tang de yin do zime jang lomo chi ben de ku chi ji de nyeba. Ni de osun chimbala pose ji de de ku na do dangwa shi longwa salwa zambe. Zemin zumo yang ji de ku na do che jang ji de osun chimbo de samba zombe che re sol. De ni je sonam je koyang che bal zebe ni de zemo yang ga de sum je za sum je la nam so che ba da wo yin no. Okay, now continue talking about it's oh, generally everything is it's nothing wrong to offer anything, doesn't matter, you know. And then if it is possible to make it clean, if there's no possible, still is offer to the
or whatever it is fine. But the most important is your own intention. So, Y en definitiva, no hay nada malo en ofrecer otras cosas. En realidad uno puede ofrecer todo lo que uno quiera, pero lo más importante es que esas ofrendas sean limpias y en segundo lugar, la intención pura al momento de ofrecerlas. okay. Then a mental will be to Saban number of Gone, Rangi Kang, Juba, Musa, you know, watching the woman in the Tabo. Now, here the most important part is when we make a mandala offering, the most important part is our intention, the motivations are very pure or as possible, bodhisattva mind and compassion mind, loving kindness mind, and the offering and make it clean as possible. And that's the most important point. Entonces, lo más importante, por supuesto, de todo esto siempre será la intención. Una intención pura implica tener la motivación de la bodhicitta, de la compasión, del amor bondadoso, y luego tratar de hacer la ofrenda utilizando objetos limpios y con esta motivación pura. Esos son los aspectos más importantes. Mendra uvala soba ji de so so be tab lam be ban ne lam ji ne ba tam je ji ji den dor dor me ro wa nyam be yin de jui la je so ma sa ba lo ngu do mi je ma ze wa le mar min jo hu se. So that the mandala is we already discussed that one of the most important the practices, all the offering practices very important, especially for the mandala is accumulation of the merit and wisdoms. Entonces, bueno, esto estamos ya aprendiendo sobre cómo hacer esta ofrenda del mandala. Y recuerden que la ofrenda del mandala es muy importante. Su objetivo es la acumulación de mérito y de virtud, o de mérito y sabiduría, perdón. Now here reason they're talking about so masabala mudumi. If we don't have accumulation merit, then there's impossible all the accomplish of the cities, and there's no possible. The reason has to be accumulation merit for that for the city in order to realizations. ¿Y por qué es importante acumular mérito? Porque si no se tiene suficiente mérito, no hay manera de lograr la realización, no hay manera de obtener los siddhis. Y para eso necesitamos acumular mucho mérito. Chimatsewe marminchong shi songpe tso masabe ngudu njungdo rewa ne shukye chimatsewe numdrupa dan dates. Okay, it's like, for example, it says like a scent. We try to make it sand, expecting in the sand kind of oil. It's impossible, right? There's no oil in the sand. Oh. Porque de otra manera, tratar de obtener la realización sin mérito es como tratar de comprimir o de exprimir la arena tratando de obtener aceite. Es algo literalmente imposible. 소사관련 무덤 대반에 땡도 찐네 지는 넘들보다 다스 뜰지점 찐나야 대점제 뜰만 중화라스. So now here talking about the sesame seed. If you have a sesame seed and then you know press it, and then its oil will come because of it's like a sesame seed. It's like accumulation merit. The wisdom. Pero por el contrario, ustedes conocen las semillas de sésamo. Si uno presiona un poco unas pequeñas semillas de sésamo, inmediatamente surge el aceite. Así, de la misma manera, ocurre con el mérito y la realización.
Tanda tendu semo tendu zhejiang jide te semo tendu no tamje jide namje melon namje le wangwaye te yin to cho ma sabe ngudum deba ne chuto ne madruba da dollars. So now we are talking about accumulation merit. It's very important, you know. It's like the same thing. If not accumulation merit enough, it's like the water, storing water, expecting the butter in the water. It's impossible. Por eso se continúa recalcando la importancia de acumular mérito, porque sin el mérito, entonces es como si nosotros agitáramos el agua tratando de obtener mantequilla. Esto no es posible, no funciona. Then once you accumulation merit, then you're expecting cities. The realization is possible. It's like, for example, like milk. You are storing milk, making, you know, and then it's of course butter comes, you know. Pero si uno tiene mérito o suficientes méritos, entonces sí es posible obtener realizaciones. Entonces sería como agitar la leche y si tú agitas la leche puedes obtener mantequilla. 시에서 되는 다르도 쪽을 모두 토반데 손이 좀 되고 만을 와대인배 손남다 이시지 좀 맞아봐 다원 니디지 산지지 톱톱매배 이제 마양电랑 원볼르도지 개와 여완디 저 그런 손남이 이게 처럼 손남이 이제 내서 담바군이 토바를 쇼지송 매제 소놈제 초조베지 데스고 담바다 매미 이제 초담바 추고 담바 토바에 베데yen도 네yen도 내가 지딘베 이den고도 탐제다 초조벌레장 조게 이데랑 초마사반데 소치 제다 펜바메데 now here's about what you saying even though in all reality life also whatever in a reality life we have to kind of success. That is also depend on how we created our own merits, you know, or accumulation merits. Pero incluso a un nivel ordinario, el mérito también es importante. Si nosotros esperamos tener éxito en la vida, necesitamos crear las causas para ese éxito. El mérito es igual. 모두 탐제제 초사벌은 조라가 초마사바 배서 지점 제자 편바메데 배나 처제 롱주 세너 점라 문사 잡지 저바 카지네 배서 중세 마제 장 랑신제 롱주제 메동와다 양 카지네 체제 총도 소남 라소베 탑나조 거네 소진제 배서 제자 편바 땡두사야 메베 탑도 미겐체와 라소베 이제 통주스 쇼바 시장 주베 장실라스 down here it's about the reality life. Sometimes, you know, we are working hard for accumulation of the material, you know, or everything, whatever. Or sometimes it's not so useful, you know, not doesn't benefit so much for self and others. So because of the accumulation with merit, it's not there. Y Zapato el Rinpoche nos pone un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, las personas ordinarias, trabajamos muy duro para acumular los bienes materiales, pero como no lo hacemos por la acumulación de mérito, entonces estos materiales no nos benefician mucho, nos benefician muy poco. It's in the reality life in our, you know, every day in the life. It's also very important accumulation merit, you know. Por eso, también en el día a día, en nuestra vida cotidiana, es importante acumular mérito. Accumulation merit is a symbol, is not just only offerings. We are talking about the mandala offerings, but
comes to the back to the practice of the Satparamitas. Every day try to practice, everything, generosity, patience, perseverance. These are all the everyday in a reality life, practice of patience or so forth. And those are meditations. So those are really accumulation merits there. That's very important. Entonces, aquí por supuesto estamos hablando de cómo acumular mérito con la ofrenda del mandala. Pero es importante que entiendan que acumular mérito no solamente se hace haciendo la ofrenda del mandala. En realidad, se refiere a la práctica de las 6 paramitas. Cuando practicamos las 6 paramitas, como por ejemplo la generosidad, la paciencia, la perseverancia, y cada día nos esforzamos, por ejemplo, por estudiar, contemplar, meditar, esto también es acumular mérito. Oh, yeah, excuse me. Okay. 我们是这么说的，说那么了，说不，他们每个人吃吧，说东西是说，谢了，第一的那儿拉当就得去中说中，我们都，我是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 ，no, it's a reality. Of course, when we try to nice to other people and everybody, human beings or now animals, then we get some, the back. That's the reality. People like it, people enjoy it, people really be happy with helping back. That's the same thing. It's a reality. Y, por supuesto, también al ser amables con los demás seres, con los seres humanos, con los animales, entonces tú le gustas a los demás seres y los demás seres se sienten contentos contigo. Esto también es acumular mérito. I think so. Sometimes in the reality, sometimes it's nice to have all the wonderful wealth, why not? But sometimes we don't have accumulation merit, and then the wealth is not so, how to say, useful become, or so on. So that really happened in reality. Entonces, en la realidad, por supuesto, la riqueza es algo maravilloso, la riqueza material, pero sin mérito, lo que ocurre con esta riqueza es que eventualmente se vuelve inútil, no es beneficiosa. Jawa seje tamje tada tuto do junju jaton joji chechen ma jawa ya senjen tamje la pemba jaba shata yin be tada be jidin je kam long ju be charpa tamje je wa chikcher do sawa mi ba te do ma le be chero tada long ju dan jo wa so ja so num sa be de wo kona len ju wa yin be je de be so re wo zam che ba le so num me da zam sa ba ga wa yin La de du na je de rang de ta ko ji yu le de be long
就的话的他们咱们这的结巴了，他们这那么亲切的我些也能是的，很多的。结讲的咱们来了，说能全部让三个吧没都，现在三把他那没忘啊呢，对吧？现到定节节的今天节，甚至早上没节往前边节的老剧堂节的节被烧家的往太阳甚至连草没把些给今天所送过当，我就啥这个拍了拍拍就是拍。有个他的来这个前就是这个对演讲这个主位下呢，别不得把人家考上我说多，别有那些到我些那样太康，就把单位今天的龙就给没到，接说的那几个这些上线到这个网上种菜的，那我这面的基本呢，记得让你落去我当今天年年今天的那些。先把这话的送来，来得及的。可是我说说给今天这我等把说呢，之前马个话的，记得好像记得明白这个的，等把因为你的研究个老猪嘛，一个记得觉得这把些也能今天的那一封说。碰着就不老到我记得，等不那到我记得，真不套到我记得，全部。加上到我见到我也同样，得了到我等吧，因我对着这个寻宝这样，别把现在一点天天讲了，做事情把他记得先老些，我先老给我些个把人，但是嘛在真的弄久了，所谓钱多，记得人操啥玩意白白，所讲记得把怕钱我了弄的严重个。这样的话呢，觉得超当觉得你我们也得觉得特别恐怖，特别去样子我心，就那觉得哎呀呢，样那也没样呢样都没把得，你得真的先把他们觉得前面他我有的不能朋友角度就没有他的呢，那边包括那了点的干那觉得些情啊，都归说觉得。Nyame taboro mo che the loma shige tatas. Now this is talking about the real practitioner like Milarepa. Okay. Y ahora hablemos de los practicantes auténticos, alguien como Milarepa. Of course, Milarepa now not nothing really interest any in a no, ordinary material life, or he gave up and then really practice. That is the one way, it is possible, but not everybody can do it. Bueno, alguien como Milarepa ya no tenía ningún interés en poseer nada material, pero esto no es algo posible para la mayoría. I think Miller is quite a bit, like this days, quite a bit challenge, no matter what, it's quite a bit hard to find it like that anymore, really. Y de hecho, hacerlo como lo hacía Milarepa en estos días es verdaderamente algo muy desafiante. De hecho, yo creo que ya no podemos encontrar este tipo de persona. Oh yeah, so the most important part is for we can our own reality life we can practice accumulation merit as possible, every according to our own capacities. Pero bueno, digamos que lo más importante para nosotros es que sigamos practicando y acumulando mérito tanto como nos sea posible, de acuerdo a nuestra capacidad. Loma sheke tata nyingwe tene chunyang taba shi drupa la segwe ta yuje kawa dhubwe nor drup tumba re cha chunlin zambo re loma yang na ngibra chen ju nu shi guba yin nam jita kang la shi me nor drup che chang jita rang munji jita me na ungwar ka shi nyene chuje che pa te che pa la jita tsende che do nor drupa yang kal
Chilin che de huang kao pa ya de le che de sa do chu shin so che de ju ma sho ve te che de ta wo tin sa mi mo ve ta de tu na phe me che de nge par che chu ba ya me phe che de tang jo chang ve lu de ta ri chen de da wa ne che nye par ka yo jang nge par de she ma shi nyang lo le na lo shi ning ta wa ne che na che de tu ge je po ma mi yong se now to the here talking about the fifth instruction. The most important part is right now is the have opportunity for precious human life. Y bueno, Zapato Rinpoche concluye diciendo algunas instrucciones medulares. Y la primera es recordar que esta es nuestra vida humana preciosa. Also, that is very important in the reality of our life every day. You know, soon as we get up early morning, waking up, really think about the opportunity for precious life. Always we can do accumulation merit as possible to all living beings. Oh, Y entonces cada mañana recuerda y aprecia esta oportunidad preciosa de acumular mérito que llamamos vida humana preciosa. Tienes que apreciarla. I think we, including myself, we forgot those parts. You know, this one. Really, every day we have to remind ourselves. Soon as we wake up, the thinking about the precious life. Today is a life, and then whatever we need to do, you know, for self or study, practice, working. That is very benefit. Otherwise, it's quite bit always it's not easy like in the reality life, you know, we forget those things, those quality ones. We always, you know, mind is so going where somewhere else, you know, so many other things. So we forget ourselves, you know, how precious we are, you know, so that's very important practice. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ahora tenemos la posibilidad de acumular mérito y esto es algo que solamente te da tener una vida humana preciosa. Tienes esta oportunidad de acumular mérito y de beneficiarte a ti mismo y beneficiar a los demás. A veces olvidamos lo difícil que es esto. Por lo tanto, cada mañana, recuérdalo, cada día al levantarte, piensa, hoy estoy vivo y hoy tengo la oportunidad para beneficiarme a mí mismo y beneficiar a los demás. Y esto es importante porque la verdad es que tendemos a olvidarlo, nos distraemos fácilmente y luego terminamos sin agradecer y sin recordar esta oportunidad. Y eso nos pasa a todos, dice Lama. I think that's very important for us now. I'm talking too much now, time is already over. So the most important part is really think about how precious ourselves, you know, really, or not thinking about somebody else is how precious. We forgot our own self, you know. Also, no worry about that part. Oneself is how precious now, you know, every day again and again until we realize it, to totally confidence, you know, until then. That's the most important practice has to be, you know. Entonces, cada mañana recuerda lo precioso que eres. No recuerdes lo preciosos que son los demás. Esto es importante porque tú debes recordarte a ti mismo cada día lo precioso que eres y la oportunidad que tienes. Y esto es una de las prácticas más importantes, dice Lama Gursan. Okay. Thank you again, everyone. Let's stop here and then see you next, continue next week, okay? Thank you. Lama, I'm going to take a minute just to remind people about this weekend. We have a special teaching this weekend. Okay. Bueno, antes de despedirme, quisiera pedirles a todos que consideren esta vida humana preciosa y la preciosa oportunidad que tenemos para aprender sobre los 4 dharmas de Gampopa.
Lama Gursan va a dictar esta enseñanza este fin de semana y es una de las enseñanzas más hermosas y más condensadas sobre esta vida humana preciosa, justamente. Entonces, tienen oportunidad de registrarse y la enseñanza va a ser en la mañana de este sábado y la mañana del domingo. Thank you, Lamala. Um, we're done. I'm going to recite the dedication prayers. Si quieres, leo las plegarias, Santi. No, no te preocupes, yo las leo. Gracias, Ricardo. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gapopa, Padmadrupa y Señor Trikumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Ups. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta al excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida, ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la sangre, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y damas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuche mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente, que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente, que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, emanado en el clan de Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanju Simjo Rambo Maje Bonam Jewa Nyamba Meba Kone Gongda Bewa Sho
Okay, thank you, everyone. Thank you, Soldela, as well. Thank you, Lamala. See you. See you soon. Gracias Yeah. a todos. Tengan una feliz noche. Thank you, Lamala. Gracias, Thank you, Soldi. Lamala. Gracias, Soldi. Thank you. Gracias, buenas noches. Lama, Soldi. Thank you, Lamala. Gracias, Soldi. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, Soldi. Thank you, Lamala.